dispuesto a escuchar y hacer la máxima reverencia a la voz de Dios. Sí, y en este momento yo deseo compartir con ustedes acerca de lo que ya hemos leído o hemos escuchado en voz de la pastora Marta Almonte cuando ella nos estaba compartiendo el capítulo 34 de Salmos en sus versos desde el 1 en adelante, y tenemos un tema en esta ocasión que se titula ¿A dónde ir? ¿A dónde ir? De verdad que tenemos que pensar a dónde ir cuando tenemos situaciones diversas o adversas, situaciones difíciles en la vida, porque de hecho, aunque no lo planifiquemos, esas situaciones llegan. Entonces, ¿a dónde ir cuando llegan esas situaciones difíciles? A nivel mundial estamos viendo un caos, hay dificultades, ansiedad, tantas personas que están a punto de tomar malas decisiones, que necesitan una mano amiga, alguien que les aconseje, que les guíe por un buen camino. Y qué mejor manual, qué mejor mapa que la Biblia. Sí, en la Biblia podemos ver que está establecido, está de manifiesto el plan de Dios. Es como la carta de Dios hacia la humanidad, explicándole cuáles son las bendiciones y cuáles son las consecuencias si se toma o se pone de lado el plan de Dios. Las consecuencias son muchas. En este momento la humanidad estamos en una situación de pandemia. Muchas personas nos hemos sometido a la voz de Dios y a las órdenes que se han establecido a nivel nacional. Muchas personas no han acatado las órdenes y con desobediencia se manifiestan con actitudes negativas, y de hecho son personas que andan contagiando a más personas y a su familia. ¿Y qué podemos hacer en momentos tan difíciles? ¿A dónde ir cuando no depende de ti el 100%? ¿A dónde acudir cuando tú sabes que ha dado el máximo, el todo, y que aún así tú no tienes una garantía, tú no estás 100% quizás protegido por guardianes, por personas que te aman? Sí, por Dios. Sí, cuando nos depositamos en las manos del Señor y sabemos a dónde ir, que es a la presencia del Señor, por más amenazas, por más noticias negativas, por más situaciones que veamos, vamos a acudir a Dios y nos vamos a confiar cada día más en las promesas que Él nos ha dado en su santa palabra. Ahora bien, el salmista David, aquí en capítulo 34, está iniciando con una expresión que es fascinante, porque él dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Fijémonos, amada Julie y Marta, que el salmista en ningún momento está diciendo: oh, cuando las cosas me marchen bien, cuando mi salud esté buena, cuando todos los médicos, cuando la ciencia, cuando todo marche a mi favor, yo te voy a bendecir, Dios. Jamás. Él dice: alma mía va a bendecir a Dios en todo tiempo. O sea, cuando no hay alimentos, cuando no hay salud, cuando no hay con qué pagar ese alquiler de casa, cuando no hay amigos, cuando no hay un familiar en medio de la situación de salud o económica, cuando no hay nadie que me apoye, aún así yo voy a bendecir al Señor. O sea, aunque yo esté llorando, aunque mis ojos estén como una fuente inagotable, yo voy a bendecir al Señor. Lo que estamos entendiendo aquí es que el salmista pudo conectarse con la voluntad de Dios y pudo ir hasta Dios, entendiendo que su dependencia era Dios. Entonces, de ahí él dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. O sea, yo sé para qué fui creado desde el inicio de Adán y Eva, con el propósito de que la humanidad tenga una amistad con Dios, una relación íntima con Dios. Y de ahí es que no importa que
el dolor me esté matando, yo voy a bendecir al Señor y aún en medio de mis lágrimas voy a alabar al Señor. De verdad, mi amada pastora Marta, que hay una diferencia entre las personas cuando tenemos una situación difícil y lo que hacemos es cogemos un piso, cogemos un ayuno, cogemos un silicio, cogemos un retiro, cogemos un encierre con Dios, una intimidad estrecha con Dios. A aquellas personas que cuando tienen una situación piensan ir donde el adivino, piensan ir donde el amigos que le vea la taza, piensan ir donde quizás alguien que lo vaya a confundir mucho más y a hundirlo más en su pecado. Qué bueno es saber que hay personas que saben de lo que están en la audiencia, que estamos hablando, que depender de Dios es lo más importante, saber a dónde ir cuando hay una situación difícil, porque sabemos que hay respuesta y quizás esa respuesta no sea la que más deseamos. Aún así sabemos que hay una respuesta divina y que nos va a bendecir aunque nos duela, aunque la carne se quebrante, aunque sintamos dolor humano, vamos a sentir que esa respuesta por venir de Dios es la mejor, es la que nos va a encaminar cada día más hacia la salvación y no solo a una vida eterna con Dios, sino también a una mejor vida llena de paz en este mundo. Me encanta cómo sigue este verso en el 1 cuando dice que el mismo David, que su alabanza estará de continuo en la boca, o sea, que él había decidido que antes de ponerse a maldecir o a cuestionar, a hacer daño, a desear cosas negativas, mejor él expresaba con sus labios la bendita alabanza que salía de lo más profundo de su corazón hacia su Dios que lo había escogido como siervo suyo. Y en el verso 2 dice, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Es lindo entender que si hemos conocido, si hemos aceptado al Señor como Salvador personal y ya estamos enfocados en hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, porque ese fue su diseño con la humanidad: obediencia, servicio a Dios, alabanza, adoración a su nombre. Entonces, que sea de continuo, o sea, que no sea hoy y mañana no, o que sea hoy no y mañana sí, no. Lo hice ayer, lo hago hoy y mañana lo hago con mucho más entusiasmo y dedicación porque Dios es mi refugio. ¿A dónde voy? Voy hasta Dios. ¿A dónde tú vas? Tienes que ir hasta Dios cuando tienes una dificultad. Cuando tú sientes que tu hogar, que tu familia, que tu matrimonio, que tu relación, que tu noviazgo, que con tus hijos, que con tus amistades está siendo lastimada, está siendo amenazada, pues ¿a dónde ir? Ir hasta Dios, a su presencia, quien nos da la solución de todas las cosas. Y es bueno entender también que continúa con estos versos garantizando que las personas que nos vean y que nos oigan, aunque no lo entiendan de momento, luego van a gozarse, van a alabar a Dios y van a decir, wow, y esa es Marta, wow, y ese es Julie, wow, y esos son los dos, esos son el grupo, el ministerio de la Torre, que gente decían hace años pasado que iban a colapsar, que no iban a existir, que se iban a ir, y bueno, y que todavía existen, todavía están de pie y que están más fortalecidos en medio de las dificultades, en tiempo de crisis están de pie. Esa gente tienen que alabar a Dios, tienen que entender que al Dios que les servimos es el Dios de lo imposible y que lo que somos todos se lo debemos a Él, porque las fuerzas que tenemos vienen de su presencia, aleluya. Y en el verso 4 es fascinante, después que el verso 3 dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Él está, el salmista David, invitando a la humanidad a que no se conformen con escuchar lo que él le decía a su Dios, sino que todos unánimes juntos digamos al Señor que Él es bueno, que Él es perdonador, que Él tiene la solución de todo lo que la humanidad pueda experimentar y que lo que tú no has encontrado en la farmacia ni en la clínica, en Dios, en tan solo un segundo, tú puedes tener
tener esa respuesta divina. O sea, unámonos, exaltemos a Dios, que los presidentes de cada nación, que cada habitante de este planeta pueda entender que si buscamos a Dios, que si nos acercamos a Él, que si nos humillamos ante Él, que si entendemos que alabándole a Él, dándole el honor, la exaltación a Él, cumplimos con la misión principal de estar en este mundo. Entonces vamos a entender que aquellas personas que aún no han entendido a dónde ir, van a entenderlo. ¿A dónde ir? Ir a la presencia del Señor. Y en el verso 4 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Ahí es donde yo quiero como radicar, porque es la situación que está viviendo la humanidad, tantos siervos de Dios como no. Esas personas que nunca habían quizás tomado una Biblia en la mano y que decían que eran ateos y que negaban la existencia de Dios, tienen que entender que ni la ciencia ni nada, ni nadie puede más que Dios. Y me llenó de mucho gozo y yo le dije a mi esposo Eddie ayer, wow, de verdad que Dios está escuchando y hemos hallado gracia delante de sus ojos, porque la torre de oración hemos estado clamando incesantemente para que Dios en su misericordia envíe la vacuna, envíe solución, envíe sanidad a las vidas. Las iglesias, los pastores, todos estamos unidos en este clamor. Y fíjense que ayer dijo un doctor llamado Joaquín Puello, explicaba él que ya una doctora de 20 años en sus funciones pudo una vacuna aplicársela a sus hijos y a algunas personas más y le fue súper excelente, y al ver los resultados entonces ya eso se está como implementando para luego llevarlo a la venta al costo, no como un lujo, sino como una necesidad. Entonces decía él que es una maravilla que en 4 meses esta doctora pudiese lograr lo que se tomaba 5 años. Y ahí fue donde yo dije, igual que el salmista David, yo glorifico al Señor, yo alabo al Dios eterno, porque hace de lo imposible lo posible. Y él fue quien dijo que en estos últimos tiempos la ciencia se iba a extender. Entonces yo necesito que la audiencia se una a mi clamor y diga que aunque tengamos temor, aunque de momento tengamos que protegernos demasiado, tengamos que cuidarnos más de lo habitual, que sintamos que estamos amenazados, que sintamos que la salud mental está en cuestionamiento, que sintamos que muchas personas han perdido la paz, que sintamos como que hay muchas personas que están aterradas y bajo pánico. Hay personas que no pueden dormir, están bajo insomnio debido a esta pandemia y todas las secuelas que ha traído la pandemia. Hay personas que no pueden comer en paz, que no tienen apetito. Hay personas que han perdido la salud y si van al médico no le hallan nada, porque no es porque sean asintomáticos, sino porque lo que están viviendo le hace sentir que están enfermos sin aún estarlo. Entonces, debido a esa situación, hay personas que están enfermos psicológicamente, hay personas que están enfermos emocionalmente, hay personas que también están enfermos físicamente. De eso no podemos tener duda. Ahora bien, ¿qué hacer? ¿A dónde ir? A donde tenemos que ir, a la presencia de Dios. No importa cuál sea tu estatus social, que tú seas famoso, que tengas mucho dinero, no importa. Tienes que irte ante el Señor y darle la gloria a Él, humillarte ante Él y hacerle saber a Dios que Él es el único Dios todopoderoso. Y finalizando, yo debo decirte que si la humanidad está bajo el temor, tenemos que decir como el salmista David, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Ahí, esa es la clave. Puede ir al psicólogo y es bueno, a mí me encanta. Yo soy psicólogo y voy al psicólogo, me encanta. Porque en vez de ir donde una vecina que me va a orientar mal, mejor voy donde un psicólogo que me puede ayudar, aunque yo sea psicóloga. Y fíjense que es bueno poder en estos tiempos abrir la mente, abrirse hacia la vida, buscar lo mejor, pensar por lo mejor, actuar en base a lo mejor, y cuando nos llegue la situación que nos va a doler, porque a todos nos llegue ese momento, pues ir a la presencia de Dios, ir también en busca de ayuda profesional. Pastora Marta, usted es testigo que hay personas que no tienen un título de psicología, pero sí tienen la capacidad del Dios Altísimo, tienen don de ciencia, tienen don de discernimiento de espíritu, tienen todo lo que baja del cielo, que con eso ayudan a muchísimas personas. Y de verdad, yo cuando tengo una situación, yo tengo pastoras a quienes acudir, a quienes hablarle, y me siento bien.
Y qué bueno cuando esas personas me dicen cosas que van en conexión con lo que ya Dios me ha dicho y con lo que dice su palabra. O sea, que una combinación perfecta. Porque si no está en la palabra, si no está conforme a lo que Dios ha dicho, pues entonces es cuestión de poderlo sopesar y hacer como dice la Biblia, que escudriñemos los espíritus. Ahora bien, finalizando, ya yo debo decir que todos los temores que llegan a nuestra vida son naturales. Hay personas que dicen, yo no temo a nada ni a nadie. No es cierto. Hay un momento en que tú le temes a algo o a alguien. El punto es hasta dónde le va a temer a eso y qué tiempo tú vas a durar con ese luto, con ese temor, con ese pánico, con ese terror, con esa fobia. Porque si tú permaneces en eso, entonces tú no le estás dando la oportunidad a Dios. A Dios se le debe dar la oportunidad e ir hasta Él y pedirle que nos dé las ayudas y soltar todo temor, porque cuando llegamos a su presencia y hablamos con Él, el temor tiene que irse. Y ya yo concluyo con lo que dice el Salmo 27, que es un salmo nuestro, ¿verdad? Como dice el Salmo 27 al principio. Jehová es mi luz y mi salvación. Sí, si Él es nuestra luz y nuestra salvación, no tenemos de qué temer. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde.